¿Alguna vez te has detenido en medio del ajetreo de la vida para preguntarte, ¿mi forma de pensar está moldeando mi realidad o simplemente estoy siendo arrastrado por ella? Solemos creer que el mundo exterior dicta nuestro destino, pero la verdad es que son los pensamientos en nuestra mente los que escriben la historia de nuestra vida. Cada idea, por pequeña que sea, es como una semilla sembrada en el suelo de nuestra alma. Si la regamos con la luz de la esperanza y la fe, esa semilla crecerá hasta convertirse en un árbol fuerte, capaz de dar sombra incluso en los días de tormenta. Pero si dejamos que nuestra mente se ahogue en la duda, la ansiedad y el miedo, nos estaremos encerrando en una jaula invisible, limitando nuestros pasos en el viaje hacia la conquista de la vida. Hoy, no solo quiero hablarte sobre la importancia de controlar nuestra manera de pensar. Quiero que juntos hagamos una pausa en medio del caos para mirar profundamente dentro de nuestra mente y darnos cuenta de que tenemos el poder de elegir cómo pensamos y que esa elección lo cambia todo. Esto no es solo una conversación, es una invitación. Crucemos juntos la frontera de los pensamientos limitantes, renovemos nuestra alma y despertemos una mentalidad más fuerte y expansiva. Porque cuando la forma de pensar cambia, toda la vida cambia. Antes de comenzar, tengo una invitación especial para ti. Si lo que estoy a punto de compartir toca tu alma, si también crees que la mentalidad puede transformar la vida, suscríbete para no perderte contenidos aún más significativos en el futuro. Y no olvides dejar un comentario con tus pensamientos, porque cada viaje es más completo cuando lo recorremos juntos. Ahora, tómate un momento, respira profundamente y acompáñame en este viaje de transformación mental, un viaje que puede cambiar tu vida para siempre. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La mente humana es un campo de batalla, un lugar donde se libra una feroz lucha entre la luz y la oscuridad, entre la fe y la duda, entre la esperanza y la desesperación. Cada acción, cada palabra, cada decisión nace de un pensamiento. Una mente llena de ideas negativas no es diferente de un jardín en ruinas donde la maleza crece descontroladamente y oculta la luz de la verdad. Pero, ¿cómo pueden estos pensamientos negativos infiltrarse y echar raíces en nuestro corazón? ¿Por qué hay personas que viven en la paz de Dios, mientras otras están atadas por la ansiedad y la desesperanza? Los pensamientos negativos no surgen de la nada, sino que son un proceso silencioso, lento, que se infiltra en la mente de quienes no están alerta. Cuando una persona no presta atención a lo que piensa, es fácil que su mente sea arrastrada por ideas inquietantes sin darse cuenta del peligro. En algún momento, la duda reemplaza la fe. El miedo apaga la esperanza y dejan de creer en las promesas de Dios. Esta fue exactamente la trampa en la que cayó el pueblo de Israel en el desierto. Aunque Dios hizo milagros para liberarlos de Egipto, abrió el Mar Rojo y les envió maná del cielo, ellos seguían quejándose, temiendo y dudando. No creían que Dios los llevaría a la tierra prometida. Miraban las dificultades en lugar de mirar al Dios Todopoderoso, y esa falta de fe los condenó a vagar por el desierto durante 40 años. Hoy en día, ¿cuántas personas son como los israelitas de aquel tiempo? ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado a superar pruebas, nos ha dado promesas maravillosas, pero al primer obstáculo olvidamos su fidelidad? Permitimos que nuestra mente se inunde de pensamientos negativos y poco a poco esas ideas se convierten en nuestra realidad interior. No nos damos cuenta de que hemos dejado que el miedo, la duda y las mentiras del mundo ahoguen la voz de Dios. Satanás no necesita usar cosas grandiosas para destruir a una persona. Le basta con sembrar en su mente un pensamiento negativo, una pequeña duda, una simple mentira. Observemos cómo tentó a Eva en el jardín del Edén. No la hizo pecar de inmediato, sino que simplemente le susurró, ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Una pregunta aparentemente insignificante, pero lo suficientemente poderosa como para sacudir el corazón humano.
Cuando una persona no reconoce ni rechaza los pensamientos erróneos desde el principio, esas semillas negativas crecen y echan raíces profundas en su corazón. Pero los pensamientos negativos no solo surgen desde dentro, sino que también están fuertemente influenciados por el entorno exterior. Desde la infancia, un niño puede haber escuchado palabras desalentadoras de sus padres, maestros o amigos: nunca harás nada bien, eres demasiado débil, la vida es injusta. Esas palabras, que parecen inofensivas, en realidad son profecías que pueden afectar profundamente el destino de una persona. Si un niño crece en un ambiente de críticas y menosprecio, llegará a creer que realmente es inútil. Cuando alcance la adultez, su mente ya habrá sido programada por esas palabras, llevándolo a ver la vida con pesimismo y a dudar constantemente de su propia capacidad. El mundo de hoy también siembra constantemente mensajes negativos en los corazones humanos. Los medios de comunicación están saturados de noticias sobre guerras, violencia y desastres naturales, sumiendo a las personas en el miedo y la incertidumbre. Las redes sociales están llenas de imágenes de éxito y riqueza, lo que nos lleva a compararnos y sentirnos insuficientes. Si no estamos atentos, podemos absorber inconscientemente todo esto y permitir que controle nuestras emociones y pensamientos. Perdemos de vista la soberanía de Dios y olvidamos que Él es quien nos da paz y esperanza cuando confiamos en Él. Pero Dios no quiere que sus hijos vivan atrapados en pensamientos negativos. Nos ha dado su palabra viva para iluminar nuestra mente. Él quiere que seamos conscientes de nuestros pensamientos, que distingamos entre lo que viene de Él y lo que proviene del enemigo. Nos llama a abandonar los pensamientos negativos y reemplazarlos con su verdad. Cuando la ansiedad nos abrume, recordemos lo que Dios ha dicho. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Cuando sintamos que no somos lo suficientemente buenos, recordemos que fuimos creados a imagen de Dios, amados y valiosos a sus ojos. Cada día tenemos el poder de elegir en qué creer. ¿Creeremos en las mentiras del mundo o en las promesas de Dios? ¿Permitiremos que nuestra mente sea dominada por el miedo o será renovada por su verdad? Los pensamientos que cultivemos hoy determinarán nuestra vida mañana. Si permitimos que los pensamientos negativos nos controlen, seguiremos vagando en el desierto como el pueblo de Israel. Pero si elegimos mantenernos firmes en las promesas de Dios, entraremos en la tierra prometida de paz, gozo y bendición. Dios nos ha dado la llave para liberarnos del dominio de los pensamientos negativos. No quiere que vivamos en miedo, duda o desesperanza. Quiere que seamos libres en nuestra mente, llenos de fe y esperanza. Decide hoy. No permitas que tu mente sea prisionera de pensamientos negativos, sino elige pensar según la verdad de Dios. En Proverbios 18:21 se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La mente humana es un terreno fértil, donde cada pensamiento sembrado germinará y dará fruto. Puede ser el dulce fruto de la paz, la esperanza y el éxito, o puede ser el amargo fruto del miedo, el fracaso y la desesperación. Nuestras palabras son las semillas que sembramos en nuestra vida todos los días. Una palabra de aliento puede levantar un alma caída, pero una palabra negativa también puede destruir una vida entera. La Biblia nos recuerda constantemente el poder del pensamiento y las palabras. Cuando Dios creó el universo, Él no usó sus manos para dar forma a todas las cosas, sino que simplemente dijo: sea la luz, y la luz apareció. Génesis 1:3. Él creó todo con su palabra. ¿Qué significa esto? Significa que las palabras no son solo sonidos sin sentido, sino que tienen el poder de cambiar la realidad, de convertir lo invisible en visible. Si Dios creó el mundo con su palabra, entonces las palabras que pronunciamos cada día también tienen un impacto enorme en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. Pero muchas veces olvidamos esta verdad.
Permitimos que nuestra mente se llene de pensamientos negativos, y esos pensamientos pronto se convierten en palabras: nunca podré hacer nada bien, la vida es demasiado difícil, soy un fracaso. No nos damos cuenta de que cada vez que hablamos así, estamos sembrando semillas de derrota en el terreno de nuestra vida. Miremos la historia de los 2 espías que Moisés envió a explorar la tierra de Canaán. Cuando regresaron, 10 de ellos trajeron un informe lleno de negatividad. No podemos conquistar esa tierra. Sus habitantes son gigantes y nosotros parecemos langostas a su lado. Números 13, 33. Esas palabras negativas rápidamente se propagaron entre el pueblo de Israel, sembrando miedo y duda. Lloraron, se quejaron e incluso desearon regresar a Egipto. Pero Josué y Caleb eran diferentes. Ellos vieron la misma realidad, pero sus palabras fueron completamente distintas. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Subamos y tomemos posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Números 14, 8, 9. ¿Qué marcó la diferencia entre estos 2 grupos de personas? La respuesta es su mentalidad. Ambos vieron la misma realidad, pero uno permitió que el miedo controlara sus pensamientos y palabras, mientras que el otro decidió permanecer firme en las promesas de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Los que hablaron palabras negativas nunca entraron en la tierra prometida. Murieron en el desierto, mientras que Josué y Caleb, los que mantuvieron una mentalidad positiva y confiaron en Dios, vieron cumplida la bendición en sus vidas. Esto mismo sucede en nuestra vida hoy. Lo que crees y lo que hablas se convierte en tu realidad. Si hablas de fracaso, vivirás en el fracaso. Si hablas de victoria, tendrás la fuerza para avanzar, porque las palabras no son solo sonidos, son el reflejo del pensamiento, y el pensamiento es el fundamento que determina tu vida. Jesús enseñó: de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 45. Una persona con una mente llena de negatividad reflejará eso en su boca. Sus palabras estarán llenas de pesimismo, queja y desesperanza. Pero una persona con una mentalidad positiva, aún en medio de la adversidad, será capaz de hablar palabras llenas de fe y esperanza. Tómate un momento para reflexionar sobre ti mismo. ¿Qué estás diciendo sobre tu vida cada día? ¿Acostumbras a culparte, a quejarte de las circunstancias o a hablar palabras negativas? Si es así, es hora de cambiar. Reemplaza las palabras negativas con palabras positivas, porque lo que digas hoy moldeará tu vida mañana. Aprende a hablar palabras que traigan vida. Cuando enfrentes dificultades, no digas «no puedo hacerlo», sino di «todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4, 13. Cuando te sientas débil, no digas «estoy demasiado cansado», sino di «los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas». Isaías 40, 31. Cuando enfrentes desafíos, no digas «no hay salida para mí», sino di «Dios nunca me dejará solo, Él siempre abrirá un camino para que yo salga adelante». 1 Corintios 10, Shazan. Tener una mentalidad positiva no significa vivir en una fantasía, ignorar la realidad o minimizar los problemas. Significa elegir mirar todo con ojos de fe, confiar en la fidelidad de Dios en lugar de enfocarse solo en las limitaciones humanas. Cuando cambias tu forma de pensar y hablar, comenzarás a notar que tu vida también cambia. Te darás cuenta de que ya no estás cautivo del miedo, ni atado por las mentiras del mundo, sino que eres libre en la verdad de Dios. Recuerda que cada palabra que pronuncias no solo afecta tu vida, sino también la de quienes te rodean. Una palabra de aliento puede salvar un alma, pero una palabra amarga puede causar una herida profunda. Por lo tanto, usa tus palabras para edificar, bendecir y traer esperanza y vida. Y sobre todo, nunca olvides que tu mentalidad es el fundamento de todo en la vida. Si deseas vivir una vida llena de bendiciones, comienza por cambiar tus pensamientos y palabras. Elige creer en lo bueno, elige hablar palabras llenas de vida y deja que tu mentalidad refleje tu fe en Dios.
porque tal como un hombre piensa en su corazón, así será su vida. Deuteronomio 30, 19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Cada día, el ser humano enfrenta una elección: permitir que la oscuridad inunde su alma o decidir caminar en la luz de la fe. Tener una mentalidad positiva no es solo un método de automotivación, sino una decisión crucial, una elección que puede moldear el destino, transformar la vida y guiar a la persona por el camino que Dios ha preparado para ella. La mentalidad positiva es como el amanecer que disipa la oscuridad. Cuando una persona vive con una mente llena de esperanza, su vida ya no está atada por el peso invisible de la preocupación, el miedo o la desesperación. No solo sobrevive, sino que vive con un propósito profundo y con una alegría que nada puede arrebatarle. Miremos la historia de Job. Lo perdió todo: su riqueza, su familia, su salud, todo parecía derrumbarse en un instante. Sus amigos le dijeron que maldijera a Dios y muriera. Pero Job no permitió que el sufrimiento definiera su destino. En medio de su prueba, declaró con firmeza: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13, 15. Job mantuvo una mentalidad positiva no por su propia fuerza, sino porque sabía que Dios seguía teniendo el control de su vida. Y esa mentalidad lo llevó a un final glorioso. Dios restauró todo lo que había perdido, dándole el doble de bendición. Así como una lámpara ilumina en la oscuridad, la mentalidad positiva nos ayuda a aferrarnos a la fe. Nadie en esta vida está exento de días de tormenta, pero quienes tienen una mentalidad positiva ven en la tormenta una oportunidad para aprender, crecer y fortalecerse en la fe. No se dejan derribar por la adversidad, porque en su mente resuena constantemente la promesa de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Pero la mentalidad positiva no solo afecta al espíritu, sino que también tiene el poder de cambiar las acciones. Una persona que siempre mira la vida con fe caminará con valentía, con iniciativa, con un espíritu que no teme los desafíos. No permitirá que las dificultades paralicen sus pasos, sino que las enfrentará con coraje. Recordemos a David cuando se enfrentó a Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo, David dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a insultar al ejército del Dios viviente? 1 Samuel 17, 26. Los demás solo vieron a un gigante imposible de vencer, pero David vio una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Fue esa mentalidad positiva la que llevó al pequeño pastor a tomar una piedra y una honda, enfrentándose a su enemigo sin temor. La mentalidad positiva no solo ayuda a las personas a mantenerse firmes en la prueba, sino que también las hace actuar de manera diferente. Una persona que siempre cree que es impotente nunca se atreverá a salir de su zona de confort. Pero una persona que confía en la bondad de Dios no temerá al fracaso, porque sabe que, incluso si cae, Dios estará allí para levantarla. ¿Alguna vez has sentido que tu estado de ánimo se vuelve pesado y cansado solo porque los pensamientos negativos siguen rondando tu mente? ¿Alguna vez has sentido que un día es más oscuro solo porque lo comenzaste con quejas? Si prestas atención, te darás cuenta de que la mentalidad positiva o negativa no solo afecta las acciones, sino también influye directamente en las emociones y el estado mental. Una persona llena de esperanza caminará con entusiasmo, mientras que una persona que siempre piensa en el fracaso siempre estará atrapada en la ansiedad y la tristeza. Jesús enseñó: el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6, 22. Si tu mente está llena de pensamientos luminosos, toda tu vida estará llena de alegría, fuerza y paz. Pero si solo miras la vida con una perspectiva oscura,
Te encerrarás en una habitación oscura, aunque afuera la luz siga brillando. Mira tu propia realidad. Tal vez tu vida hoy no sea perfecta, pero pregúntate a ti mismo, ¿cómo la estás viendo? ¿Ves las cosas buenas, las oportunidades que Dios te ha dado, o solo miras las dificultades? ¿Eliges confiar en sus promesas o dejas que las preocupaciones llenen tu alma? Si quieres tener una vida llena de alegría y fuerza, empieza por tu mentalidad. Deja de lado los pensamientos negativos. Reemplaza las quejas con gratitud. Elige creer en la bondad de Dios. Cuando cambies la forma en que piensas y hablas sobre la vida, verás que tu vida comenzará a cambiar. Descubrirás que ya no estarás atrapado en el miedo, no estarás atado por las mentiras del mundo, sino que serás libre en la verdad de Dios. Porque lo que piensas en tu corazón determinará cómo será tu vida. Si piensas que eres un fracasado, nunca te atreverás a salir de tu zona de confort. Pero si crees que Dios tiene un gran propósito para tu vida, vivirás con fe, con esperanza y con un espíritu inquebrantable. Tienes el derecho de elegir cómo pensar. Puedes elegir vivir en la oscuridad del miedo y la ansiedad, o puedes elegir caminar en la luz de la fe y la esperanza. Dios ha puesto ante ti dos caminos: la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y Él te está llamando. Elige la vida. Elige una mentalidad positiva. Elige una vida llena de fe. Si queremos vivir una vida llena de paz y bendiciones, necesitamos aprender a controlar nuestros pensamientos. Dios ha dado al ser humano el libre albedrío para elegir en qué pensar, qué rechazar y qué alimentar en su mente. Si no controlamos nuestros pensamientos, fácilmente seremos arrastrados por el miedo, la ansiedad y la negatividad. Pero si sabemos cómo cambiar nuestra mentalidad, podremos vivir en libertad, victoria y gozo. Una de las razones por las que muchas personas no pueden avanzar es porque permiten que su mente quede atrapada en pensamientos negativos sin darse cuenta. Las palabras del mundo, las heridas del pasado y las mentiras del enemigo pueden infiltrarse en la mente, haciendo que las personas duden de sí mismas, teman el futuro y pierdan la fe en el plan de Dios. Los pensamientos negativos no aparecen al azar. Se siembran a través de lo que escuchamos, vemos y creemos. Cuando una persona escucha continuamente palabras negativas, su mente comenzará a aceptarlas como una verdad. Miremos la vida del pueblo de Israel en el desierto. Dios los había liberado de la esclavitud, les mostró el milagro del Mar Rojo abierto, pero solo unos días después de enfrentar desafíos, permitieron que los pensamientos negativos los dominaran. Mas nos valiera volver a Egipto que morir en este desierto. Olvidaron que Dios seguía con ellos, guiándolos a la tierra prometida. Pero su mentalidad negativa los hizo vagar durante 40 años, en lugar de entrar inmediatamente en la bendición. Filtrar los pensamientos negativos no solo significa rechazar lo negativo del exterior, sino también ser conscientes de lo que sucede dentro de nuestra mente. Pregúntate a ti mismo, ¿en qué estoy pensando? ¿Este pensamiento me trae paz, aliento o solo preocupación y dudas? Si es un pensamiento negativo, reemplázalo inmediatamente con una mentalidad positiva basada en las promesas de Dios. Si el mundo dice que no puedes, recuerda que Dios dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Marcos 9, 23. Si el miedo te dice que fracasarás, declara, nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13, 5. Este mundo está lleno de negatividad. Si una persona pasa todo el día escuchando noticias pesimistas, enfocándose en sus fracasos o comparándose con los demás, pronto perderá su alegría y motivación para vivir. Pero si elige enfocarse en lo bueno, verá que el mundo aún está lleno de razones para estar agradecido. Un corazón agradecido es un corazón lleno de vida. La gratitud no proviene de tenerlo todo, sino de reconocer lo bueno que ya hay en la vida. Cuando Jesús hizo el milagro de multiplicar los panes y los peces para alimentar a 5,000 personas, Él no miró la pequeña cantidad de pan con preocupación. Tomó el pan, dio gracias, y entonces ocurrió el milagro. Practicar la gratitud
es una forma poderosa de mantener la mente positiva. Empieza el día con una palabra de agradecimiento. Agradece por la vida, por el aliento, por las nuevas oportunidades que Dios te ha dado. Escribe las pequeñas cosas que llenan tu vida de significado. Una palabra de aliento de alguien, una oportunidad para ayudar a otro, un momento de paz para orar. Cuando tu mente está llena de gratitud, no hay espacio para la ansiedad y el miedo. Nadie puede mantener una mentalidad positiva por su propia fuerza. Si queremos mantener nuestra mente clara, necesitamos conectarnos con una fuente de poder mayor que nosotros mismos. Y no hay fuente más poderosa que la presencia de Dios. Orar no es solo un acto religioso, sino una forma de renovar la mente, de llenar el alma con la paz que proviene de Dios. Cuando una persona pasa tiempo a solas con Dios, ya no es arrastrada por las preocupaciones de la vida, sino que es recordada de su bondad. La mentalidad positiva también requiere disciplina espiritual. Nadie puede pensar correctamente si no alimenta continuamente su mente con la palabra de Dios. Una persona que quiere un cuerpo sano debe comer de manera saludable. Y una mente que quiere estar sana debe ser alimentada con la verdad. Dedica tiempo cada día a leer la Biblia, meditar en ella y aplicar sus enseñanzas a tu vida. Cuando la mente está llena de la palabra de Dios, no hay espacio para la negatividad. Finalmente, rodéate de personas positivas. En la Biblia, Josué tuvo a Moisés como guía, Eliseo tuvo a Elías, Pablo tuvo a Timoteo. Las personas que nos acompañan pueden influir poderosamente en nuestra mentalidad. Busca relaciones que te ayuden a crecer, personas que te animen y te recuerden las promesas de Dios. Cuando cambias tu mentalidad, verás que tu vida cambia. Cuando controlas tus pensamientos, caminarás en la libertad que Dios ha preparado para ti. Él ha puesto delante de ti la vida y la muerte, y te invita a elegir la vida. Elige pensamientos que traigan vida. Elige creer en lo bueno. Elige mantener la fe y la esperanza. En Salmos 37:5 se dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. La mente humana es como una vela en medio de un vasto océano. Si esa vela se orienta en la dirección correcta, el barco navegará con fuerza sobre las olas. Pero si es derribada por el viento, el barco tambaleará y perderá su rumbo. De la misma manera, la mente humana es guiada por aquello en lo que cree. Si una persona tiene una fe firme, sus pensamientos estarán llenos de paz y esperanza. Pero si su fe se debilita, su mente se hundirá fácilmente en el miedo y la duda. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Cuando alguien cree que Dios es quien tiene el control de todas las cosas, no permitirá que las pruebas perturben su mente. Por el contrario, si no tiene fe, será fácilmente arrastrado por pensamientos negativos, preguntándose por qué le suceden ciertas cosas y dejando que el miedo domine su vida. En la Biblia, muchos personajes enfrentaron pruebas que parecían imposibles de superar. Sin embargo, mantuvieron una mentalidad positiva gracias a su fe. Frente a lo imposible, no permitieron que la duda debilitara su confianza, sino que miraron a aquel que lo puede todo. Esto fue lo que los ayudó a permanecer firmes y fuertes, sin importar las circunstancias. Imagina a una persona de pie frente a una alta montaña, con un camino lleno de espinas y peligros. Si confía solo en sus propias fuerzas, sentirá miedo y desánimo. Pero si cree que una mano poderosa la está guiando, avanzará con confianza, sabiendo que por más difícil que sea el camino, podrá superarlo. Este es el poder de la fe. Una fuerza capaz de cambiar la manera en que las personas piensan y enfrentan la vida. Hay quienes poseen todo lo que el mundo considera valioso: dinero, fama, poder, pero aún así se sienten vacíos e inseguros. Por otro lado, hay quienes no tienen nada en sus manos, pero viven con una paz profunda, porque saben que su vida no está en manos de los hombres, sino en manos de Dios. La paz interior no proviene de controlarlo todo, sino de encomendarlo todo a aquel que lo controla todo. Cuando una persona pone toda su confianza en Dios,
Ya no es dominada por la ansiedad ni el miedo. Sabe que, aunque se levanten tormentas, sigue estando protegida. En la vida, hay momentos en los que una persona siente que camina en la oscuridad, sin saber qué hacer ni hacia dónde ir. Pero con una fe firme, ya no se siente sola. Sabe que, aunque aún no vea el camino delante de ella, Dios la está guiando paso a paso. Imagina a un viajero atravesando una selva densa y peligrosa. Si confía solo en sí mismo, cada paso estará lleno de miedo. Pero si viaja con un guía confiable, puede caminar sin preocupación, porque sabe que está siendo llevado a un lugar seguro. De la misma manera, cuando una persona pone su mente en Dios, no tiene que preocuparse por el mañana, porque sabe que Él va delante de ella abriendo el camino. Cuando una persona vive por fe, no es arrastrada por las preocupaciones de la vida. No necesita esforzarse por controlarlo todo, porque cree que el Creador de todas las cosas sostiene su destino. Y cuando alguien vive con esta confianza, su mente permanece en una paz completa. Si en este momento sientes inquietud, pregúntate, ¿dónde está puesta mi mente? ¿En qué estoy confiando? Si tu fe se basa en cosas pasajeras, siempre estarás inestable. Pero si depositas toda tu confianza en Dios, ya no tendrás que preocuparte, porque sabes que Él es siempre fiel. Porque cuando la mente descansa en el Señor, nada podrá hacerte tambalear. Romanos 12:2. Sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Todo cambio en la vida comienza con un cambio en la mente. Una persona no puede entrar en una nueva vida si todavía lleva consigo las mismas maneras de pensar. Así como un arroyo fluye en la dirección en la que es guiado, la vida de una persona también está moldeada por sus pensamientos. Si alguien sigue creyendo que es impotente, que su destino ha sido determinado por las circunstancias, entonces sus acciones reflejarán esa creencia, y su vida quedará atada por sus propios límites. Pero si su mente es renovada, si cree que hay otro camino, entonces ese cambio en su pensamiento lo llevará a salir del estancamiento y avanzar hacia una vida más plena. A veces, las personas se sienten atrapadas en un ciclo de fracasos, hábitos negativos y cosas no deseadas. Intentan cambiar modificando sus acciones externas, pero terminan cayendo en el mismo patrón de siempre, porque la raíz del problema está en su mente. En la Biblia, hay una historia sobre alguien que experimentó una transformación radical gracias a un cambio en su manera de pensar. Él fue un perseguidor de la iglesia, un hombre que estaba convencido de que hacía lo correcto al oponerse a los seguidores de Jesús. Pero cuando se enfrentó a la verdad en el camino a Damasco, su mente fue iluminada, y en ese mismo instante ya no fue el mismo hombre de antes. Su pensamiento cambió, y desde ese momento, toda su vida fue transformada. De perseguidor, se convirtió en uno de los predicadores del evangelio más poderosos de la historia. Ese hombre fue Pablo. Su vida es una prueba irrefutable de esta verdad. Cuando el pensamiento cambia, las acciones también cambian. No son las circunstancias las que determinan la vida de una persona, sino sus propios pensamientos que la llevan a elegir el camino por el que caminará. Mira tu vida diaria. Una persona puede mirar sus fracasos y decir, nunca seré capaz de hacer nada bien. Y porque cree eso, deja de intentarlo y al final realmente nunca logra nada. Pero si cambia su mentalidad y dice, cada fracaso es una lección y seguiré intentándolo, entonces sus acciones también cambiarán, seguirá avanzando, lo intentará una vez más y un día alcanzará el éxito. El cambio en la mentalidad no solo afecta a la vida personal, sino que también puede transformar todas las áreas de la vida: las relaciones, el trabajo, la salud mental y la vida espiritual. Piensa en una persona que vive con resentimiento. Si permite que su mente se aferre a la injusticia y al dolor del pasado, su vida quedará atrapada en la amargura. Pero si cambia su manera de pensar, si aprende a perdonar, si elige mirar hacia adelante en lugar de quedarse atado al pasado, entonces su mundo entero será diferente.
se sentirá más libre, más feliz, y sus relaciones serán sanadas. Otra persona puede vivir con una mentalidad de miedo a los desafíos, miedo al cambio, miedo a salir de su zona de confort. Pero si cambia su forma de pensar y pone su confianza en Dios, se atreverá a hacer cosas que antes nunca creyó posibles. Se atreverá a seguir sus sueños, a enfrentar los desafíos, y su vida se volverá más rica que nunca. El cambio no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Si una persona quiere ver una vida mejor, primero debe comenzar renovando su mente. Y esta renovación no ocurre por el esfuerzo humano, sino por permitir que Dios transforme sus pensamientos según su voluntad buena y perfecta. Si te sientes atrapado en alguna situación, no busques solo cambiar lo que está afuera. Comienza por cambiar tu mentalidad. Aprende a ver las cosas como Dios las ve, con esperanza, amor y confianza en lo bueno que está por venir. La mentalidad es la raíz de todo en la vida, como una semilla sembrada en la tierra. Si es una buena semilla, germinará y dará fruto. Pero si la semilla es devorada por insectos o ahogada por malas hierbas, nunca podrá crecer con fuerza. De la misma manera, lo que sucede en la mente de una persona define toda su vida. Una mentalidad negativa conduce a una vida llena de miedo, frustración y limitaciones. Por el contrario, una mentalidad positiva, nutrida de fe y esperanza, abre la puerta a la transformación, la paz y el éxito. No podemos controlar todas las circunstancias que ocurren en la vida, pero sí podemos controlar cómo pensamos acerca de ellas. Las pruebas y dificultades pueden llegar, pero si nuestra mente se aferra a la verdad, si vemos cada situación a través del lente de la fe, nada podrá derribarnos. Cada día enfrentamos una elección. ¿Permitiremos que nuestra mente sea guiada por el miedo o por la fe? ¿Llenaremos nuestros pensamientos con palabras negativas o con las promesas de Dios que iluminan nuestro camino? Nadie puede cambiar tu mentalidad por ti, porque es algo que solo tú puedes hacer. Pero cuando decides dirigir tu mente hacia lo bueno, cuando practicas la mentalidad positiva con perseverancia, día tras día, hora tras hora, verás cómo tu vida comienza a cambiar. Cada mañana es una nueva oportunidad para renovar tu mente, para sembrar pensamientos llenos de luz, para caminar en la paz del Señor. Por eso, guarda tu mente más que cualquier otra cosa, porque de ella brota la vida. Proverbios 4:23.